¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En las últimas horas hemos sido testigos de diversos hechos que vinculan a los llamados varones de los medios de comunicación, a los dueños de las dos empresas de televisión más grandes de este país. Ricardo Salinas Pliego, Televisión Azteca, con esta investigación que comienza, ¿no? Que se lleva incluso al arbitraje ya internacional comercial por una deuda de $400 millones con diversos inversionistas, fondos de inversión que él califica como fondos buitre y que México podría enfrentar esta situación. Y el segundo caso que se da a conocer es el de Emilio Azcárraga Yam, presidente de Grupo Televisa, el hombre todopoderoso del fútbol mexicano, quien a raíz de una investigación de corrupción en la FIFA tiene que dejar precisamente su puesto para no afectar supuestamente a la empresa. ¿Qué está pasando precisamente con estos personajes que han ido perdiendo poder, han ido perdiendo relaciones, han ido perdiendo que ahora se les toca constantemente, por lo menos con este tipo de señalamientos, en un marco en donde la presidenta Claudia Sheinbaum, pues de plano, califica como un junior al señor Claudio X González, un junior tóxico? Mi querido y admirado Kurt Harvard, te saludo con muchísimo gusto, amigo, y un placer que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Jesús. Siempre un gusto estar contigo y tu amable auditoría. No, hombre, los honrados somos nosotros, quedó corto. Oye, pues yo te preguntaría, ¿cuál es la impresión que tú tienes de todos estos sucesos en donde personajes que de una u otra manera, tan solo hace 10 años, 12 años, estábamos hablando de que ponían presidentes de la República, estábamos hablando de que eran pues totalmente intocables en este tipo de situaciones, hoy tienen que tomar decisiones de esta naturaleza, querido? Bueno, hay mucho que decir, Jesús, ¿no? Empezaría un poco citando al gran Bob Dylan, ¿no? Los tiempos están cambiando, ¿no? Hice una reflexión así, en mi Twitter, ¿no? Que realmente es señal de los tiempos, ¿no? Que uno por uno, estos pilares del viejo régimen, pues van cayendo, ¿no? Uno por uno. Si no cayendo definitivamente, pues están tambaleando, ¿no? Y como bien dices, eso es algo que, pues, imposible que habríamos visto hace apenas una década, ¿no? Cuando Televisa todavía tenía el poder de poner a Peña Nieto en la presidencia, ¿no? Famoso telepresidente, ¿no? Según el libro de Genaro Villamil, ¿no? Pues estamos en otros tiempos ahora, ¿no? Y es curioso también porque parte de la crítica que siempre hemos hecho de esta élite mexicana es que viven en una burbuja, ¿no? Y creen que las reglas y las leyes no aplican a ellos, ¿no? Y siempre han tenido el poder judicial de su lado justamente para asegurarse de que justamente, pues, así era, ¿no? Que las reglas no, pues, aplicaban a ellos, ¿no? Y ahora estamos viendo que por esta misma soberbia, por esta misma arrogancia, ya están enfrentando situaciones internacionales, ¿no? Era como, pues, recuerdan en 2007, ¿no? Cuando Alberto Madrazo, pues, hizo trampa, ¿no? En el maratón en Berlín, ¿no? Igual, porque él pensaba que podía hacer lo que quisiera en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso era solamente un pequeño anticipo, un poco de la decadencia de esta élite, ¿no? Y ahora vemos dos casos, de otras situaciones donde se han metido en broncas internacionalmente. Como mencionas, Ascar Agayán con el asunto de FIFA Gate, donde Televisa es acusado de, pues, no solamente inflar el valor de sus acciones, sino de pagar un soborno de unos $15 millones para garantizar las transmisiones de la FIFA durante 4 años, ¿no? No es poca cosa ahí. Y es irónico, ¿no es así? Jesús, es irónico, ¿no? Porque realmente Televisa realmente construyó su imperio justo al final de los años 60, cuando logró conseguir los derechos de transmisión de las Olimpiadas y luego la Copa Mundial en el año 70, si no me equivoco, ¿no? Es decir, Televisa creó su imperio alrededor del deporte, ¿no? Entonces, es un poco como justicia poética que tal como subes, pues ahí bajas, ¿no? Es decir, realmente las descargas, realmente desde los años 50 se dieron cuenta del potencial que había en transmitir partidos de deporte por televisión, ¿no? Por eso pusieron su satélite en el espacio y todo eso, ¿no? Entonces es muy irónico históricamente que ahora la acusación es en contra de Televisa por inflar acciones y pagar sobornos para garantizar
a los derechos de transmisión de la FIFA, ¿no? Y vaya, no es poca cosa que es la primera vez que desde el año 1930 que no hay una descarga a la cabeza de Televisa, ¿no? En cuanto a Salinas Pliego, pues hemos visto pues todas sus tentativas de burlarse de la ley, tanto mexicana como pues de Estados Unidos, a lo largo de los años, ¿no? ¿Cuánto deben impuestos, ¿no? Al pueblo de México, ¿no? Unos 63.000 millones, algo así. He perdido la cuenta de cuánto debe en impuestos atrasados, aunque tiene sus amigos en el Poder Judicial que han condonado algo, una parte de ese monto, ¿no? Pero este es un caso muy, pues, soberbia a nivel 10 cuando, pues, emiten, unos, tipo bonos, ¿no? Notas de deuda, ¿no? Que luego decide, perdón por la expresión, por sus huevos, no pagar, no pagar a nivel internacional, ¿no? ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba que iba a pasar? ¿Qué pensaba que iba a pasar? ¿No? Yo creo que, pues, vaya, es un poco el delirio del desmoramiento de este viejo régimen, que en lugar de aprender algo y bajarle unas rayitas, suben dos rayitas y, pues, pues actúan incluso con más autodestructividad y más autosabotaje, ¿no? Pues son unos 400 millones de dólares ahí que están en litigio, ¿no? Y como dice la presidenta, es un caso muy interesante. Pues efectivamente, Jesús es muy interesante y muy sintomático de la decadencia de esta clase, ¿no? ¿Cuánto daño consideras tú, Cort, desde tu punto de vista periodístico, hizo o ha hecho este duopolio mediático en manejo de información, por ejemplo? Porque hemos visto cómo pasó de esa época totalitaria, si queremos verlo así, de un Jacobo Ujú. Zabludovsky, que no se sabía nada si Jacobo no lo decía, aquella frase histórica de lo dijo Jacobo, Sí. ¿no? Hasta la llegada de Televisión Azteca con un Javier Alatorre que conforme fue pasando el tiempo se fue convirtiendo en un comunicador, no de una televisora, de un empresario, literalmente y vocero de estos intereses. ¿Tú cómo valoras este papel por parte de estas empresas en todo este trabajo, o en donde, bueno, estamos en, hoy por hoy continuamos con esta batalla cultural de narrativas, ¿no? Pues yo diría en una palabra, el daño es incalculable para México. ¿No? El daño es incalculable, ¿no? Am, este dictadura perfecta del PRI, ¿no? Y luego falsa transición a la democracia en 2000, ¿no? Llegando a la república simulada, ¿no? De la que hemos hablado en otros episodios, ¿no? Ujú, Nada de eso habría sido posible sin las televisoras, ¿no? Sin las mentiras y la tergiversación constante de las televisoras, ¿no? No habría sido posible. Esto era todo el mecanismo para que toda esta simulación y toda esta fachada y toda esta faramaya funcionara, ¿no? No habría sido posible sin ellos. No hay que hacer más que recordar lo que dijo famosamente el Tigre Azcárraga, ¿no? ujú. En los años 90, creo que 93, que México era un país con una clase trabajadora modesta, muy jodida, que nunca iba a salir de jodida. Y esto era, pues, la mentalidad de Televisa y era, obviamente, la mentalidad del PRI, ¿no? Pues el PAN, el PRIAN y todo este círculo de élites. Que la única función de las televisoras, usando el espectro radiofónico, que es un bien público, hay que tener muy claro que el espectro radiofónico es un bien público, es pertenencia de la nación, ¿no? Acaparando el espectro radiofónico para los fines de inculcar consumismo, pasividad, ¿no? Individualismo, ¿no? Competitividad a la ultranza, los valores de las telenovelas, ¿no? Bastante racistas y clasistas de las televisiones, e incluso usando las telenovelas para hacer política, ¿no? ¿Recuerdan cuando usaban las telenovelas en la elección 2006 para hacer campaña a Felipe Calderón? A través de los mismos personajes en las telenovelas. Entonces, híjole, el daño es increíble porque fue el uso de un bien público para intentar mantener en la ignorancia a gran parte de la población, ¿no? Durante décadas, ¿no?
pues el poder de los medios en ese entonces era todopoderoso y no solamente en México. Vemos como pues un cretino como Silvio Berlusconi llegó a controlar Italia durante años a través de Mediaset, ¿no? Entonces, no es solamente un caso mexicano, ¿no? Pero aquí pues estamos hablando de pues un televisor, ¿no? Televisa, ¿no? Que pues tenía la filosofía de pues enajenar a la clase jodida, su cita, no la mía, ¿eh? Y TV Azteca, ¿no? Que agarra, pues, algo público que fue Imevisión para sus propios propósitos, ¿no? Para crear el mini-me de Televisa, ¿no? A través de su perro faldero que era a la torre, ¿no? Y a través de métodos sumamente gangsteriles. Si sus recordemos al Chiquihuitazo, entraron en el canal 40 así con matones ahí para tomar control de este canal. Esto es una historia bastante reciente en la historia de México, pero imaginemos esto, ¿no? Un poco para los jóvenes, como decía el presidente, ¿no? Que Salinas Pliego podía mandar a ocupar Canal 40, pues así impunemente, ¿no? Para expandir su imperio ahí. Entonces, pues, y los que estamos en la trinchera de la cultura, además del periodismo, ¿no? Pues nosotros, como sabes, tenemos nuestra humilde editorial aquí, publicamos literatura oaxaqueña, ¿no? Con mucha honra, ¿no? Cuento y novela, y también hay tantos proyectos culturales en el país. Pues nosotros vemos de cerca qué tan difícil es, pues, hacer esta labor, precisamente por, vaya, la cultura o la falta de pues, acceso a la cultura propiciado por los televisores durante décadas, ¿no? ¿No sería maravilloso que hubiera televisoras que, además de entretener, pudieran educar, podría haber debate de verdad, podría haber pues algo iluminador en la televisión, ¿no? En lugar de la basura con la que nos alimentaron durante décadas y décadas y décadas? Por eso hablo de este daño incalculable realmente, ¿no? Oye, en este punto, por ejemplo, como bien señalas, del daño incalculable, todo ello, nos topamos, ¿cómo lo manejó? ¿Qué crees que haya sido la parte medular para romper precisamente con con ese control que había de parte de las televisoras hacia la sociedad? ¿Qué es lo que rompe en ese momento ese control, esa influencia tan nociva muchas veces? ¿En qué momento sientes tú que es el punto de inflexión en donde se rompe esta relación entre una sociedad y cadenas de televisión de este tipo? Oh, esa es una buena pregunta. Yo creo que hay varios factores, ¿no? Uno es un factor generacional, que los jóvenes ven menos televisión abierta, ¿no? Y ese es algo internacional, ¿no? Es decir, los jóvenes a lo largo del mundo ven menos la tele sencillamente porque hay otras opciones, ¿no? Y realmente, pues la tele con sus viejos formatos y viejos moldes realmente no se ajustó, ¿no? A las nuevas generaciones, ¿no? Algo de eso es generacional. Pero algo tiene que ver particularmente con el caso mexicano, ¿no? El movimiento, pues, que llevó al poder a la 4T, muy tempranamente, precozmente, reconoció el poder de las redes sociales, ¿no? El mismo expresidente, ¿no? López Obrador reconoció muy tempranamente el potencial de las redes para romper este cerco mediático, ¿no? Entonces, desde hace ya 15 años, ¿no? Ya había Radio AMLO en Internet, ya había TV AMLO en Internet, ¿no? Am, Esos esfuerzos pasaron antes de países en que la televisión gozaba de mayor prestigio, ¿no? Por ejemplo, hay menos red, digamos, de youtuberos y toda esta red de redes sociales como en México. Por ejemplo, en Reino Unido, donde la BBC gozaba de más prestigio histórico. Ahora ha caído mucho la BBC, ¿no? Pero es como que México, es como la metáfora de que México no tenía tantas líneas terrestres de teléfonos, pasó directamente a celular, ¿no? Pues algo de lo mismo pasó, es decir, había tanto desprestigio de la televisión en México que había más ímpetu de pasar más rápido a las redes sociales, ¿no? Entonces se empezó a crear toda una red
muy articulado de youtuberos, ¿no? Cuando empezó a hacer YouTube, pero justo antes, ¿no? Y por eso esta idea de los benditos redes sociales. Entonces, un poco ser tan inflexibles como Televisa y TV Azteca, pues un poco estaban escribiendo su propio epitafio, ¿no? Si hubieran sido un poco más astutos, pues habrían cambiado un poco, habrían dejado más voces entrar antes, como está pasando ahorita, ¿no? Hasta ahora están entrando voces de la izquierda en la televisión. Si hubieran hecho eso hace 10 años, tal vez no estarían en la situación de crisis absoluta en que están ahora, pero reaccionaron muy tardíamente a eso y no, pues no se dieron cuenta de este cambio que se estaba gestando desde abajo, yo creo. Y quiero aprovechar tu presencia, Geo Cort, también para abordar este punto. A final de cuentas, Salinas Pliego y Emilio Azcárraga son también parte de este grupo de juniors tóxicos, digamos así, en Claro. donde hoy la presidenta involucra a Claudio X González. ¿Cuál es tu opinión respecto a este personaje, también Claudio X González, a quien se le equipara dentro de esta especie de club, ¿no? De club de Bobby, dirían algunos, o de club de los Javis, como dicen otros, ¿no? En donde están estos personajes, Salinas Pliegos, Azcárraga, gente que hereda una fortuna y que a partir de ahí, y gracias al capitalismo de cuates, ¿no? A los tráficos de influencias, la hace crecer. Pero en el caso concreto de Claudio X González, ahorita ya más Salinas Pliego ya está desatado en el ambiente político, pero Claudio X González se involucra también en política y se involucra ahora también con la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo defines a este junior tóxico, estos juniors tóxicos en ese sentido? Pues ese síntoma del juniorismo en general, ¿no? Es sintomático de cómo funcionaba el viejo régimen, ¿no? Es decir, no fue por calidad, ni por inteligencia, ni por compromiso con el país. Sencillamente era ser hijo o hija de fulano de tal, ¿no? Eso era, ¿no? Sintomática de eso, ¿no? Entonces, lo que creas finalmente es un estrato de gente, pues, corrupta, entre corrupta y mediocre, ¿no? Que no llegaron ahí por sus propios méritos, pero se creen muchísimo, ¿no? Entonces, lo que pasa en este tipo de situación es que se sobreestiman a ellos mismos. Y cuando te sobreestimas a ti mismo, te metes en situaciones donde, pues, estás fuera de tu liga, ¿no? Y eso es lo que pasó con este X González, ¿no? Él se creía el gran estratega político, se metió en política, ¿no? Pensando que él iba a liderar la gran oposición a la 4T y le hizo tan espectacularmente mal, que la coalición de la que él era el poder detrás del trono perdió por 30 puntos y concedió a Morena y sus aliados la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, ¿no? Además de más de 25 gobernadores. Vaya desempeño, ¿no? Vaya desempeño ahí, ¿no? Y pobre de ellos, ¿no? Pobre de ellos. Es decir, no es culpa de nadie si naces hijo de alguien rico y poderoso. Eso no es culpa de nadie, ¿no? Es decir, no se vale criticar a alguien por su situación de nacimiento. El asunto es qué haces con ello, ¿no? Y el caso de Claudia X González ha sido básicamente venderse al mejor postor, que es Estados Unidos, ¿no? Y encabezar una organización financiada por USAID y la Fundación Nacional para la Democracia, que finge ser una organización de investigación periodística, pero no es más que una fachada del gobierno de Estados Unidos para influir y tener injerencia en la política mexicana. Y ahí tienes que decir, pues, pobre diablo. Pobre diablo que pues se deja funcionar como títere de un poder extranjero. Pues ahí, ¿qué puedes decir? ¿No? Pues qué bueno que el público, pues aquí es mucha pieza y pues ya no se deja engañar por esas cosas, ¿no? Pero es triste ver pues capa de juniors, ¿no? Que velan más por los intereses de otro país que del suyo, ¿no? Claro. Oye, querido Cort, yo como siempre, de verdad te quiero agradecer estos minutos y finalizo preguntándote lo siguiente. Eh, Empieza una mudanza, si no es ya tiene tiempo también,
en donde estos intereses corporativos se trasladan a las redes sociales. ¿Tú Sí. consideras que ahí van a sobrevivir, desde ahí van a seguir dando esa batalla o dónde los ubicas ya en este escenario? Yo creo que sí, yo creo que van a ir pasándose a las redes sociales, van a intentar entrar en eso, van a intentar crear sus propios YouTubers, ¿no? Que van a fingir ser independientes, ¿no? Van a intentar hacer contenidos más de redes, así, pero están entrando muy tarde en el juego. Ya está, es decir, ya hay una plataforma, una red muy articulada en redes y un público muy avispado que entiende pues qué contenido es más legítimo y qué contenido no lo es. Entonces están entrando tarde en el juego, precisamente porque pensaba que tenían todo. Tenían el gobierno, hacían y deshacían presidentes, tenían todo esto de deporte ahí, todo el mundo de las telenovelas de las grandes estrellas y las películas chafas, siempre de comedias románticas con gente blanca chilanga. Pensaban que tenían todo. ¿Para qué tener que cambiar su modelo de negocios? Reaccionaron tarde, ¿no? Y ahora que entran tarde en un nuevo mercado, es más notorio cuando entras, ¿no? Entonces, yo creo que les va a ser muy difícil, además del hecho que ya están en problemas financieros graves, tanto Televisa como Azteca, y les va a dificultar esos tipos de tentativas. Pero bueno, siempre tienen su influencia todavía, aunque esté menguante, ¿no? Y por eso creo que es muy importante la iniciativa, ¿no? De este gobierno de llevar el Internet a todo el país, ¿no? Porque hay Claro. partes del país donde no hay internet y todavía sigue habiendo televisión, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí, pero en el corto plazo, ellos tienen problemas muy graves que resolver, ¿no? Porque no es chiste ahí si de repente te están investigando por FIFAgate o por de ver millones ahí, te están suspendiendo que pues tus empresas cotizan en la bolsa, ¿no? Es una caída interna bastante estrepitosa para ambas empresas, ¿no? Mi querido Cord Hotmar, yo de verdad, como siempre, te quiero agradecer muchísimo estos minutos, amigo, y que nos permitas aprender de ti. Muchas gracias siempre, Jesús. Un placer.